La gente, buenos días, perdón, buenos días, cual sea la hora que nos están viendo. Déjenme subir un poquito aquí. Sean bienvenidos a un nuevo episodio más. Aquí tenemos de nuevo a Brian. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Mucho gusto. Pues esperamos que estén bien. Y pues nuevamente aquí, ¿verdad? A traerles buen contenido que hemos estado investigando y pues compartirlo con ustedes como siempre. Así es, yo soy Ronnie. Pues vamos a darle. Hoy les traemos un par de leyendas nuevas que en sí no tienen como un origen de todo lo que estuvimos investigando, no tienen tanto como un origen bien definido de un país, pero son a nivel latinoamericano, desde México hasta Sudamérica. No sé si te gustaría empezar vos o empiezo yo. Bien, si gustas comienzo con la de El Padre Sin Cabeza, que es Dale. una de las que vamos a compartir. Yo lo que escuché del Padre Sin Cabeza acá en El Salvador, pues sí se rumorea bastante de que es un cura, como su nombre lo indica, que pues no tiene cabeza, que suele rondar las iglesias de los pueblos o suele andar pues a altas horas de la noche. Es una leyenda que se tiene bastante, ¿verdad? Para asustar a la gente que le gusta andar trasnochando o cosas así, ¿verdad? Que le aparece a la gente que no le hace caso a sus papás, que ahí cuando suelen aplicar eso, ¿verdad? En los pueblos. Y pues el origen que yo escuché de esta leyenda era, bueno, tiene como varios. El primero era de que este fue un padre que pues fue, su vida fue quitada, ¿verdad? En unas revueltas que se tuvieron con campesinos de hace que 200, 300 años, de la época postcolonial se podría decir, por estas fechas. Y pues él quedó, él perdió la vida en ese acto y pues luego él fue encontrado y pues lo dejaron sin cabeza. Lo dejaron sin cabeza. Ese fue uno de los orígenes. Otro que escuché era de que este padre mantenía relaciones amorosas, ¿verdad? Con mujeres, ¿verdad? Y pues como ya se sabe, los padres lo tienen prohibido en la buena teoría este tipo de relaciones y pues fue castigado de esa manera, ¿verdad? Cuando Por fue Dios. descubierto. Por Dios, cabal. No, bueno, en sí, Por Dios. el Ujú. castigo que le dieron creo que fue el... Y el castigo divino es el que lo tiene, que ande ahí penando, por así Fernando, decirlo. cabal. Gracias ahí. Y la otra es que escuché. ¿Cuál era la otra? No me acuerdo, pero sí la escuché otra, fíjate. Hay otro. Eh, sí, sí hay. Bueno, esas fueron las que escuché. Es que se escuchan, va. Ajá. Ajá. De que haya escuchado yo o que me haya contado gente de que lo ha visto, pues no, aquí en el país no, pero sí he escuchado gente de pueblos decir que es una leyenda, que tal vez otras personas lo han visto, pero algún conocido mío que me diga, mira, yo sí lo he visto, pues no, allí sí les mentiría, la verdad es que no. Fíjate que yo sí. Este, ¿Qué relación te podría decir que teníamos con esta persona? No sé, era un allegado que teníamos aquí en la casa. Y pues esta persona era originaria de Chalate. Era originaria de Chalate. Y pues él contaba como él podía porque tenía problemas para comunicarse. A él le gustaba andar de arriba para abajo. Pero o sea, caminar full todo el día. Le gustaba andar viendo las bichas ahí en los parques, andar ahí en el mercado, viendo quién le regalaba comida. La vida, ¿verdad? Que tranquilona. Y pues, debido a que le gustaba salir noche, un día él andaba a esas de 2, 3 de la mañana. Y pues, él solo sintió que le tocaron la espalda así. Y él como nos logró contar, él giró la cabeza y vio un cura fornido, pues alto, pero no le vio cabeza. Y en ese momento también le costaba caminar y él como pudo se fue gateando, corriendo así por el suelo. A la Y estuvo bien yuca porque en ese entonces, ¿cuántos años tenía? Unos 40 quizás, 40. Y aún así no le dieron ni las piernas para salir corriendo, o sea, del gran impacto. Y pues solamente vio que se le seguía acercando, no le dijo nada en ese momento. Y pues lo más fregado que dicen que
O sea, él pensó que había sido, no sé, alguien lo quería asustar, ¿verdad? De algún modo. Pero lo más fregado que dicen que, porque él se lo podían en ese pueblo. Se llama Ojos de Agua, se llama ese pueblo, ya me acordé. Está bien remoto ahí en Chalate. Y la cosa es que una señora lo vio, de esa gente que uno no sabe qué se despierta a esa hora, ¿verdad? 2, 3 de la mañana, pero lo vio. Estaba figoneando por ahí. Y le contó, mire, y usted andaba bolo ayer, le dice. Y él solo le dijo, porque era algo mudo. No, no le dijo. Hombre, como que no, le dijo, sí. Ayer vi que se tiró al suelo, le dijo, ¿y de qué estaba corriendo? Le dijo. Y a él se quedó a puya, pues me vieron, va. Oh, mire, le dijo, es que sí, la verdad, se me apareció alguien, pero yo creo que una broma era. Y, hombre, le dijo, de loco está, si no había nadie, le dijo. No había nadie, le dijo que lo estaba siguiendo. Usted solo estaba ahí en el suelo revolcando. Pero él no andaba bolo, nos cuenta. O sea, él no andaba bolo. Y él dice que sí se encontró con ese cura sin cabeza. Y pues, o sea, menos mal que no pasó más, ¿verdad? No lo jugó, como se suele decir, que quedó bien tocado, que la gente que ni hablar puede después o quedan bien accidentados. No pasó más, pero ese es el único relato que yo conozco así de primera mano que se podría decir que él nos contó. Pero sí estuvo bien interesante eso. Y como estábamos chiquitos, pues nos daba un montón de miedo. Nos decía que acá en Santa Tecla salía a aparecer en esta iglesia que se llama el Carmen, y ahí sobre el El Paseo paseo, del Carmen. ahí por esta iglesia, la Santa Cecilia, Bien. por todo eso. Por ahí solía andar, decían. Decían, nadie me ha confirmado, no, mira, yo lo vi, ¿verdad? Este fulano tuvo cierto encuentro, pero súper interesante ese relato, más que todo si te pones a pensar, va, de que es una persona, un guía espiritual, ¿verdad? Que tiene contacto con Dios y todo, y pues que Termina te anda así. asustando. Ajá. Puta, no. Mira, yo si me saliera algo así de frente y siento que me toca. Puta, mira, yo en ese momento o me muero de un infarto, o se me pega un sumidón de azúcar y me baja la presión. Pero Hasta cana. Hasta cana. el solo hecho de que alguien te toque cuando vas a esas horas en la madrugada ya es un susto. Pero al voltear a ver y ve que no tiene cabeza, no. Es bien jodido. Y fácilmente puedes pensar, ¿verdad? Que puede ser una broma. Pero ya cuando ves que, pues sí, ¿verdad? No se ve tan chafita el Broma. disfraz, vaya te queda. Uy, no, sí, es bien yuca. Yo siempre me he puesto a pensar que es hasta una tipo burleta, así como en esta película del Conjuro, ¿verdad? O la de la monja, que el demonio adoptó esa forma, ¿verdad? Como para hacerle burla a las monjas en la iglesia. Así Tomar una floma blasfema. hay una película en La Monja, ¿cuál otra? Hay una, no me acuerdo, donde se transforma el demonio en un Cristo que va cargando todo lleno de sangre, va cargando la cruz, tremenda blasfemia. Sí, Qué interesante, la debe verdad. ser algo burlón, pero qué Sí, horrible, man. sí. No es bonito. Por eso andan saliendo de noche y no se quieren encontrar con eso en la calle. Sí, mejor evitar eso. Y pues la que yo les traigo, sí la he escuchado yo, hasta la he visto yo en libros de eso, que a veces te pedían cuando estabas que en cuarto, quinto grado, que en lenguaje te piden en literatura las leyendas de aquí de El Salvador, cosas así. Me acuerdo que un libreto de eso fue la primera vez que yo vi la leyenda del gritón de medianoche. Y la verdad es que tampoco nunca he escuchado yo que alguien diga, hey, sí escuché que pasó alguien gritando en la noche en mi pueblo, en el cantón donde yo vivo, en mi caserío. Nunca, pero sí estaba ahí esa leyenda, y sí está ahí, porque quizás la gente de antes, que allá en los 80, en los 70, escucharon algo, sí. Pero en sí la leyenda, pues, prácticamente cuenta de un hombre que baja del cerro gritando, pegándonos alaridos fuertes, pasa entre los pueblos, asustando, los perros comienzan a ladrar horrible. Eso es como
en general la información que yo había escuchado y que había encontrado, pero pues haciendo una investigación un poco más profunda, me doy cuenta que ni siquiera es de aquí de El Salvador, sino que es en toda Latinoamérica, igual que el Padre Sin Cabeza. Que por ejemplo el Padre Sin Cabeza dicen que lo han visto allá en las iglesias de México, en Colombia, en Venezuela, aquí en el país, así como nos contaba vos, pues el gritón es igual. Se supone que esta leyenda tiene lugar hace cientos de años, cuando todavía estaban los indígenas. Supuestamente el cacique tenía una esposa de estas aldeas indígenas. Ni siquiera decía que, ni siquiera nos daba ¿De una qué idea lugar? de qué lugar o de qué tribu eran, si eran aztecas, si eran Yo lo que he escuchado incas. bastante, fíjate, es de que tiene un origen ahí entre Colombia y Venezuela, fíjate. Bastantes relatos que yo estuve viendo se enfocan bastante en Venezuela en sí. Y ahí ya no me acuerdo realmente que el nombre de los nativos que había en esa zona, los mapuches. No creo que esos eran los de Argentina. Sí, Pero ajá. Entonces la cosa es que supuestamente este cacique tenía a su mujer, su esposa, pero ella le andaba siendo infiel con uno de los guerreros de la aldea, de la tribu. Se dieron cuenta, ¿verdad? Entonces a la mujer lo que le hicieron fue desterrarla de la aldea. Le dieron un castigo pues bastante feo. La pusieron en una balsa sin remos y la dejaron que el río se la llevara. Se la llevara la corriente y se la llevó a saber cuántos kilómetros hasta que ella logró salir de la balsa y llegar a una orilla. Se quedó allí sí. llorando, se vino una gran tormenta y de repente, supuestamente del monte, de la selva, de entre los árboles apareció un demonio que la agarró y pues le hizo el deli, como decimos nosotros, ¿vale? El frutifantástico. Le hizo el Pero de la mala delicioso a manera. la mala manera. Y la mujer Sí, pues murió de tristeza. Pero producto de esa relación que tuvieron nació un híbrido entre demonio y hombre. Y ese es el gritón de medianoche que supuestamente los nativos de esas regiones de Latinoamérica, los indios, pues los indígenas mejor dicho, indígena. escuchaban los gritos en la selva. Y pues era un mal augurio porque cuando escuchaban los gritos comenzaban a caer rayos, se venían unos grandes tormentones, comenzaban los árboles hasta se arrancaban, los ríos se desbordaban, entonces escucharlo gritar era como un mal Una augurio, mala por señal. así, un mal presagio. Y eso Y, era, son como los orígenes de la leyenda y de ahí la trasladan más a estas épocas ya un poco más actuales, que por ahí de los 80, 90, de que bajaba del cerro en la medianoche un hombre gritando, pegando alaridos en la noche, pasaba entre los pueblos, gritando, haciendo desmadre, pero pues nunca he escuchado yo a alguien que me diga, sí, allá en mi pueblo pasaba eso. pasaba un gritón. Ajá, sí, he Ah, escuchado otras cosas que me han contado, pero no algo parecido. Lo que me han contado es que sí, justo a las 12 de la medianoche, unos amigos me decían que en la casa de ellos, como aquí, ¿verdad? En Latinoamérica es bien común que las casas de arriba tengan lámina. Eh, entonces, pues, unos amigos me decían de que cuando ellos estaban más pequeños tenían un montón de miedo porque justo a las 12 pasaba algo brincando encima de las casas de donde ellos vivían, encima de todas las casas y se escuchaba. Y él me decía que no podía ser un gato porque se escuchaba el golpe bien fuerte que caía arriba y corrían en dos pies, o sea, en dos patas, no se oían cuatro. Se oían es que ahora bien distintivo, ¿verdad? queda un paso Sonido. arriba, da el otro, da el otro. No se escuchan las cuatro patas. Entonces él decía que caía en la lámina y empezaba a correr y así pasaba corriendo en las casas de todos los vecinos. Y eso era todos los días. Pero no me acuerdo que me haya contado el momento en el que eso se detuvo.
Pero me acuerdo que me ¿Qué? contó que eso era lo que pasaba, pero cómo se detuvo o qué hicieron ellos para detener eso, no recuerdo que me haya Punta. contado. Ajá. Hay que ir a hacer un reportaje por ahí a preguntar a la gente qué pasó. Está súper interesante. Porque más de algún origen le ha de dar la gente. O qué puede llegar a ser. Sí, bueno, lo que la gente más piensa es que son los micos brujos, los nahuales, que andan Ah, molestando a la gente, pero pues, quién sabe, no dan ganas de salir a ver. no, sí, es bien jodido. Y otro origen que le oí, fíjate, al Silbón, era de que había Al gritón. sido el Gritón. Ajá. De que había sido literalmente el hijo de, igual de un cacique con una mujer, pero que este men era súper engreído, arrogante, o sea, era una basurita de persona. Y que pues ya pasó el tiempo y le gustaba irse a meter hacia cantinas y lugares así, ¿verdad? Y pues un día llegó Bolo a la casa, borracho, para la gente ahí que no ubique el término Bolo, y ya le pidió a la mamá comida, le pidió entrañas de ciervo, así cocinada. Y ella se quedó tipo, ¿qué onda? Y le dijo, vaya, hijo, está bueno, porque lo consentían bastante. Y salió el papá, a ver qué cazaba. Y luego regresó y no encontró nada. Y le dije, mira, hijo, disculpa, no encontré nada. Hombre, le dijo, qué desgracia, vamos a buscar a ver qué hallamos, salió. Y ya después regresó el hijo ahí, ¿verdad? Con las entrañas, vaya mamá, acá está, le dijo. Ah, vaya, está bueno, hijo. Y empezó la mamá a cocinar ahí. Pero vio que las entrañas eran algo raras, tipo, nunca había su entraña de nada Ah, así. pero esa es la del Y, silbón, la que vos estás contando, esa es otra. pues me confundí. Qué Igual cosa. ya la comenzaste, ahí termínela. Ok, pero, ajá, escuché eso y ya después la mamá empezó a cocinarlo. Y pues se dio cuenta que eran las tripas del papá, las que estaba cocinando. Y pues en ese momento el abuelo se dio cuenta de que el fulano había hecho esto y mandó que lo amarraran a un palo así, no me acuerdo en dónde, y ordenó que le empezaran a latigar, pero sin lástima al men, o sea, a destruirle la espalda totalmente. Lo torturaron al tipo, lo torturaron, y pues finalmente pues lo ejecutaron hasta donde yo sé, y el abuelo lo maldijo. Le tiró una maldición que literalmente iba a andar cargando con los huesos del papá por toda la eternidad. Y pues, ya cuando él despertó otra vez, ya como el silbón, ya, fue por los huesos del papá que ya lo habían limpiado los animales de donde él lo había dejado. Y pues se los echó así en una bolsa. Y pues se comenta, ¿verdad?, de que, anda igual que el Gritón, ahí sale en la noche, pero tiene la particularidad de que sale a chuparle la sangre dije la palabra, qué cosa. Los líquidos corporales, la sangre. Las personas alcohólicas, le gusta tomarse la sangre de esa gente. Y pues, y también de la gente que es pecaminosa, ¿verdad? Como siempre. Y pues, qué cosa, ¿verdad? Se confundí el Gritón con el silbón, pero alta historia. Una pequeña confusión. Una pequeña confusión nada más. Pero ¿y el silbón de dónde proviene? No tiene un origen. Era el que estaba leyendo, que sí dicen que es de Venezuela. Ahí fue donde me Ah, confundí. Ajá. Tiene su origen ahí en Venezuela. Y yo era el que había oído más, fíjate. Por eso cuando hablamos creí que de este estábamos hablando. Porque es el que a mí se me hace más conocido. Que yo me acuerdo que cuando yo lo leía en los libros, era el que yo leía. Y que también se rumorea que también pasaba por acá. De Gritón y en Silbón. Y yo dije, han de ser la misma cosa. fíjate que Pero del silbón yo jamás lo había escuchado. Nunca. Lo que se había escuchado yo era que decían que el cadejo silba. Que cuando está lejos es porque lo tenés cerca y cuando escuchas cerca es porque está lejos. Eso era lo que había escuchado yo en la del cadejo, es la única en la que he escuchado yo que involucra un silbido, ya de ahí solo la del gritón. interesante, mira. Porque, el silbón, ¿verdad? Como dice, silba. Y silba con esa melodía, la del do, re, mi, fa, sol, la, si.
va con ese ritmo, pero silbado, pero súper tétrico el sonido, como se espera de un susto, ¿verdad? Así que con ese ritmo va por la calle, y lo mismo que cuando vos lo oís lejos, ahí es donde sí te tenés que asustar, porque Porque lo significa que tenés está cerca. cerca de vos. Ajá. Vos creo que tenías un relato que me estabas comentando de un fulano que salió en la noche y Ajá. que le fue mal. Supuestamente era, no sé realmente a dónde, no me acuerdo en qué pueblo era, pero la cosa es que era hace tiempo, supongo yo que era ya por los 80, 70, que para entonces el que contaba el relato estaba joven. Era que unos 18, 19 años, estaba bastante bicho, y la cosa es que al man le gustaba ir a otros pueblos a ver a las hipotas, ¿verdad? A ver a las bichas ahí, andaba en la época ajá, De bellaco. andaba ahí con toda la vigorosidad juvenil. Y pues resulta que en ese entonces las calles ni siquiera estaban pavimentadas, el transporte público era bien tardado, porque era en este pueblo bien lejano, salía un bus cada 4 horas, 3 horas, no pasaban a cada rato. Entonces este men andaba por otro pueblo y se le hizo tarde, y a él su abuela ya le había dicho desde antes que no anduviera regresándose tarde, porque le podía salir el silbón. Pero pues como acuérdense que uno de bicho es tonto, como dicen, ¿verdad? Le valía, andaba llevando su machete, y él decía que quien le saliera pues le iba a pegar un par de De caricias con el filazo. machete. Y Ah, la cosa es que este men ya era tarde, lo había dejado el último bus, y dije, bueno, ni modo, me voy a ir a pie para mi pueblo, que no estaba tan cerca, bien que se iba a echar unas 2 horas quizás caminando. Y entonces el man emprendió su viaje. Y la cosa es que el man de repente vio que de frente de él venía algo a lo lejos, venía alguien caminando. No le dio importancia, de repente ya no lo vio. Y comenzó a poner todo oscuro, se escuchaban esos truenos como que ya va a caer una tormenta. Y él empezó a escuchar un silbido bien cerca detrás de él. Él volteó a ver, y a lo lejos alcanzó a ver que venía alguien detrás de él, y él pues solamente se le hizo raro, no le dio importancia. Siguió caminando, cada vez empezó a escucharse un poco más lejos el silbido, así que él iba dando menos importancia. Y él iba en su camino, pero ya iba un poco afligido, así que iba apurando el camino, iba como caminando bien rápido, pero no corriendo, pero en ese punto en el que ya casi comenzás a correr. Pues así iba el grito ya. men, Ajá. hasta que lo escuchó bien lejos. Y ahí fue cuando sintió que tenía alguien detrás. Desenvainó el machete, listo para tirarlo. Las caricias, Caricia. ¿verdad? Ah, Pero resulta que lo tiró al suelo, y él vio que era un hombre con un aspecto bien feo. Y hacía la boca, juntaba los labios cabal como si estaba soplando o inhalando, y era donde producía ese sonido. Y prácticamente se lo quería llevar. Entonces ahí él entró en desesperación, y como pudo salió gateando y comenzó a correr, y ese brother se transformó en un atleta. Dice él que él no sintió cuánto tiempo, él solo sabía que salió corriendo por su vida hasta que llegó al pueblo. Él no sabe cuánto se tardó en llegar al pueblo, pero cuando llegó llevaba hasta pálida la cara, sudando helado, y que pasó varios días con fiebre. Y eso es algo bien común que dice la gente que se topa con espanto. Así que él tuvieron que hacer esa cosa de levantarle el susto, pasarle hierba, hacerle oraciones para que le bajara la gran impresión de lo que había visto, y desde ese día quedó curado de andar saliendo de noche. Ya no se quiso volver a arriesgar. y ahorita que lo estabas contando, solo me imagino que cómo reaccionar a Bob ante un amigo que te cuente, puya, fíjate que no te miento cuando te digo que me encontré a la ciguanaba o al silbón o algo así, va. Y te quedas, por eso no apareciste una semana en el trabajo, va. Y tipo, no sé, ¿verdad? Hoy en día la modernidad y todo eso como que le quita bastante valor a eso, pero uy, imagínate te encontrás, y imagínate vos vivís solo o algo, y
¿Cómo te tratas eso? Cosas así, me pongo a No, pensar, ¿verdad? puta, capaz te morís ahí de una convulsión por la fiebre, y en sí pues tiene su base científica que te dé fiebre por los sustos, por las impresiones grandes, de que se te baja el azúcar, se te sube, se te baja la presión. Por una gran impresión te pasa eso. Ahora, por lo que vos lo veas, pues ya es diferente. Por ejemplo, que tengas a vos una mala noticia que algún familiar tuyo falleció, pues te puede pasar lo mismo. Puedes terminar con fiebre de la gran impresión de la mala noticia. Pues igual lo que vos veas un espanto. Sí, Es ahí bien sí tienes cañón. razón. Y ya para terminar, Bueno, pues quiero agregarles una última que se me hizo bien interesante, así que las quiero compartir con ustedes. Y esta es la leyenda de la Cuyancúa. Esta por sí es favor, de aquí de El dale. Salvador. Para la gente que no sepa, la Cuyancúa pues es un ser mitológico de leyenda aquí en El Salvador, que es mitad cerdo, mitad serpiente, y el otro animal no me acuerdo cuál es, pero pues tiene básicamente la cabeza de un cerdo, tiene garras, tiene la parte del torso hacia abajo, es una serpiente. Este ser es más que todo conocido en el departamento de Sonsonate, aquí en El Salvador. Igual les voy a estar poniendo imágenes aquí para que lo vean. Incluso hay una estatua en el Turicentro, si no me equivoco, de Atecosol. Le hicieron una estatua de hace unos que 30 o más años, creo que está esa estatua ahí. Y supuestamente la gente que vive en esa zona de Caluco, Huayúa, en los alrededores de ahí, de Tecosol también, decían que ¿Has visto? escuchaban los chillidos y los gruñidos de la Cuyancúa justo a finales de verano. Entonces toda esa gente ahí, bueno, antes ahí habían indígenas, habían personas nativas, pero en el 40 y algo, ocurrió cierto evento trágico que prácticamente los eliminó casi a todos los campesinos indígenas. Pero pues las personas que sobrevivieron son los que han ido pasando esta historia, este conocimiento a las nuevas generaciones. Pues la cosa es que estas personas dicen que cuando ellos escuchaban ese gruñido de la Cuyancúa ya era una señal de que se aproximaba el invierno. Y alguno que otro la pudo ver, pero decían que se quedaban casi petrificados y horrorizados cuando la veían. Como pues era la mezcla de una serpiente con un cerdo y con garras, que usaba garras también para excavar y hacer hoyos, y a veces la gente decía de que de los mismos hoyos que hacía salían nacimientos de agua. Por eso es Uy, que en esas zonas de ahí, por ejemplo en los chorros de la Calera, por ahí alrededor hay nacimientos de agua. Entonces la gente de ese entonces lo tomaba así, que donde la Cuyancúa llegaba a escarbar con su garra, salían nacimientos de agua. Y pues en la actualidad yo no he escuchado tampoco de alguien que la haya visto, pero pues supongo que en el pasado sí, hubo alguien que tuvo que haberla visto para que hasta tenga su estatua en ese turicentro tan conocido, al cual yo sí ya he ido y sí ya he visto la estatua, ahí está. Y pues antes en estas zonas de aquí de El Salvador había mucha más fauna de la zona más como decirte, salvaje. Entonces era más común de que hubieran, no eran jabalís, pero sí eran cerdos salvajes en esas áreas. También por eso mismo dicen que había gente que veía, esa es como otra leyenda pequeña, que en esas áreas de Sonsonate y por donde habían la Cuyancúa también veían que pasaba una mamá cerdo de esos bien grande con una gran fila de cerditos detrás, y se metían en una gran cueva, y que en esa cueva vivían. Y pues sí les creo de que sea algo pues eh, han visto. real, porque pues sí habían cerdos en esa zona. Incluso la playa del Tunco, las dos teorías son de que le pusieron el Tunco porque está la piedra que se ve como que es un tunco acostado, y la otra es porque habían un montón de cerdos salvajes en esa zona.
Podría y ser. llegaban a bañarse ahí en la playa, así como hay en otros lugares turísticos. Se pueden buscar videos en otras playas del Caribe donde hay un montón de cerdos salvajes en la playa, y la gente, los turistas les toman fotos, les da comida y todo eso. Entonces supuestamente esas son las dos teorías por las cuales le pusieron el Tunco Tunco. a la playa. Pues no, tampoco se escucha loco de que en el pasado hubiera habido cerdos salvajes ahí en Sonsonate, que con el tiempo la gente los comenzó a comer hasta que los extinguieron. ¿En qué? Pues ya. Sí, mira, esa leyenda de la Cuyancúa, nunca la había oído, para serte honesto, y pues está interesante cuando dijiste que era mitad serpiente y mitad cerdo. Sí, ya te queda, Ajá. está turbio ver eso ahí en el monte, ¿verdad? Cuando andas buscando caña de azúcar. Sí, ahí Y está, está, ahí están la estatua, los dibujos. Yo sí lo había escuchado hace un montón. Y sí, hasta le han hecho, ¿cómo se llama? Reportajes a la gente allá por los Chorros de la Calera, en Huayúa, de ciertos canales de aquí de El Salvador han llegado ese reportaje, y es bien conocida allá en aquella zona. Y también sé que hay varios balnearios, parques acuáticos en los que hay estatuas de las leyendas. Por ejemplo, en Cihuatehuacán, si no me equivoco, hay una estatua de la ciguanaba, y en Ichanmichen hay una del Cipitío, y en Atecozol está la de la Cuyancúa. ¿no recordás esa de la ciguanada? Sí recuerdo haberla visto ahí en Cihuatehuacán, un Ujú. día que fue. Ahí Yo está, también la he visto. súper curioso. No, hombre, estuvo llena de relatos esta noche, ¿verdad? Ahí esperamos que les hayan gustado, la verdad, y pues Pues, por cierto, muchas gracias para todos los que se han suscrito, para todos los que nos han estado regalando likes en los videos anteriores. Pues ya saben, si tienen algún tema ahí que quieran sugerirnos, pues es bienvenido. cabal, agradecerles siempre, ¿verdad? El apoyo, este, ahí cariño que nos muestran, ¿verdad? Viendo ahí el video, dándole like, se aprecia un montón, y suscribiéndose y pues compartiendo el contenido, que nos ayuda bastante. Así que Así pues es, de mi parte eso es todo. Pasen muchas buenas noches, muchos felices días, y ahí estamos. así es. De mi parte igual, cuídense, que pasen una feliz semana y nos vemos dentro de una semana. Cuídense.